partir de hoy, ya terminada la última evaluación formal, digamos, faltaría todavía ya, o digamos la última evaluación obligatoria para todos. Ya a partir de acá, cada uno va a seguir su camino. Algunos necesitarán el recuperatorio, otros no. Algunos rendirán el parcial 5, otros no. Así que lo que vamos a hacer en esta clase es ir ejercitando con esos dos objetivos, digamos, estar preparados sobre todo para el recuperatorio o el final regular, los que tengan que rendirlo, y a veces complementar algunos conceptos de las fichas teóricas que vienen. ¿Está difícil el parcial Axel? A mi modo de ver no, pero hay que estudiar, o sea, es un cuestionario como el que están los que vienen haciendo, así que al formato están acostumbrados, concentrados sobre todo en las últimas fichas que son más conceptuales, o sea, en la 20 y 21, que están terminando de ver esta semana, y en la 26 en adelante, que son las últimas que nos quedan por ver. De esas tal vez tengamos algo de clase práctica, pero por ahora aprovechemos a hacer ejercicios mientras podamos. Entonces, esta ficha 21 es la que ustedes deberían ver esta semana. Yo sé que no han tenido clase teórica el lunes por el feriado. También les puedo decir que es una ficha que complementa a la 20, más para lectura que otra cosa, aunque quizá la profe luego les indique hacer algún repaso. Ya saben que las clases que no se dictan por feriado o por la razón que sea, ustedes las pueden tomar en cualquier otro curso o pueden ver el video o pueden leerlo por su cuenta. Pero repito, si le dedican un ratito de lectura y revisan un poco el cuestionario, para mí no es una ficha que sea complicada de entender solos. Tienen la oportunidad de sumarse a otro curso en la clase teórica, mejor. La llamo entonces análisis de algoritmos porque vamos a tratar de repasar o de aplicar un poco estos conceptos en el ejercicio que vamos a hacer, pero como les digo, las clases prácticas ya se van a enfocar justamente en eso, en práctica solamente, por lo menos en estas últimas semanas. Entonces, ¿en qué marco estamos? Hemos completado, como ya sabían ustedes, hasta la unidad 7 y luego la 9, y de la 9, salvo la ficha 25, está incluida en lo que fue el parcial 4. Entonces ahora vamos complementando los conceptos teóricos y, como decía recién, preparándonos para el recuperatorio. La semana pasada vieron la ficha 20, esta corresponde a la 21, y con esto se cierra esta unidad que quedó ahí sándwich entre la 7 y la 9, y después ya nos queda la 10 con un par de fichas más. Eso es todo lo que falta. Miren todo el camino que recorrimos, lo poquito que falta. De esta ficha, ¿qué es lo más importante de destacar o en qué hay que concentrarse desde el lado práctico? Primero, tener en cuenta en general algo que ya les habíamos dicho, les habíamos anticipado, pero que es interesante reforzar acá. Cuando uno analiza el comportamiento de un algoritmo o qué algoritmo es más conveniente que otro o mejor que otro, se refiere a los recursos que ese algoritmo consume. Cuando empezó el año, muchas veces nos preguntaban, tengo un ejercicio que tiene 10 líneas, yo lo resolví en 8, yo lo resolví en 45, ¿está bien, está mal? Es una medida quizá intuitiva, porque todos los años pasa lo mismo para todos los alumnos. La primera noción de volumen de código que tenemos es cuántas líneas hay, y por ahí nos parece que eso define si el código es mejor o peor. Pero la realidad no es así. Lo que más se evalúa en general es el consumo de memoria y el tiempo. Esas son las dos unidades que definen si un algoritmo es mejor que otro. La capacidad de memoria o el espacio de memoria que ocupa por ahí no tiene tanto peso, porque ante dos algoritmos que hacen lo mismo, es raro que uno de ellos ocupe muchísima menos memoria que el otro. Sin embargo, sí es importante tenerlo en cuenta para el uso de variables auxiliares innecesarias. Es muy común ver que nosotros les pidamos, por ejemplo, pasar información de un vector a un archivo y ustedes, o los alumnos, no ustedes, los alumnos, hagan un traspaso de un vector a otro y de ese otro al archivo, ¿no? Probablemente porque no saben cómo hacerlo de otra manera, pero la realidad es que están duplicando el uso de memoria del vector cuando la idea es pasar directamente del vector original al archivo donde tienen que guardar. Como eso, hay
otros ejemplos, pero ese se me ocurre como uno de los más clásicos, que deben tener en cuenta lo mismo los listados que tienen un filtro, nos pasó mucho en el parcial, donde ustedes tenían que, no en este, ¿no? Porque todavía ni lo vi, pero en el 3, donde ustedes tenían que mostrar todos los registros con código mayor a X y pasaban primero los registros con código mayor a X a un vector y luego lo mostraban. Si a este segundo vector hay que ordenarlo o hacer algo más, tiene por ahí un poco más de sentido. O si hay que hacer un listado separado por alguna razón. Pero si es simplemente un listado con filtros, se resuelve en un único recorrido. Y esto no solo implica espacio de memoria, sino también tiempo, que es la medida en la que nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Mostrar un vector con un filtro es un ciclo, ¿sí? Mostrar un vector, trasladar de un vector a otro, y luego mostrar este segundo vector son 2 ciclos. Entonces esto también consume más tiempo. Lo que se hace de todas maneras es tomar qué sucede en el peor caso, ¿sí? Para cada algoritmo se considera, un ejemplo clásico son las búsquedas. Si yo tengo que hacer una búsqueda secuencial, ¿cuál es el peor caso? Que el elemento esté al final o no esté. Si tengo que hacer una búsqueda binaria, ¿cuál es el peor caso? Que el elemento esté en el último corte, la última vez que divido por 2 el arreglo, ahí encuentro el elemento buscado, o bien que no existe. Y en esos casos es que se evalúa cuánto tiempo llevaría ese algoritmo, y en eso es lo que ustedes tienen que ir pensando cada vez que planteen una solución. Ese tipo de complejidad en relación al tiempo se representa entre otras maneras, pero preferentemente para nosotros, por medio de la notación Big-O. Esa notación lo que hace es expresar el comportamiento del algoritmo que se está analizando en base a una función conocida, a cómo evoluciona, cómo crece una función conocida. Y están acá en orden creciente de tiempo, ¿sí? Siendo O constante el menor tiempo posible y O cúbica el mayor posible, y también tenemos el orden exponencial, que en esta tabla no está, pero supera a todos estos. El orden constante, el ejemplo clásico es el acceso directo a un componente de un arreglo, y por eso ustedes necesitan priorizar toda vez que tengan la posibilidad de hacer acceso directo, usarlo. Se los corregimos mucho en los conteos, en las acumulaciones, tanto en los vectores como en las matrices de conteo y acumulación. El proceso, ya se los he comentado otras veces, de recorrer el conjunto de registros y para cada registro buscar en qué posición del conteo debería ir. Eso implica 2 recorridos anidados para peor. Y si el conteo o acumulación fuera en la matriz, serían 3 anidados que tienen un orden respectivamente cuadrático y cúbico con respecto al orden constante más lineal, digamos, que supone recorrer el vector de registros e ir a hacer acceso directo. Entonces acá se refuerza esa idea, toda vez que se puede hacer acceso directo, se hace. La siguiente, mejor tiempo que se puede lograr con un algoritmo es de orden logarítmico. ¿Qué significa? ¿En qué casos aplica el orden logarítmico? Está demostrado en la ficha que para todos casos donde se hace división por mitades, donde nosotros del conjunto del volumen n de datos a procesar podemos ir partiéndolo a la mitad, como es el caso clásico de la búsqueda binaria, se logra una complejidad del logaritmo de n, que es lo que sigue mejor a constante. Por eso la inserción ordenada debe ser siempre binaria, por más que en el volumen de datos que ustedes van a trabajar casi no hace diferencia con la inserción que podría ser secuencial, deben priorizar la binaria porque tiene mejor rendimiento. Ahora ya lo saben, hay un respaldo detrás de la cosa intuitiva o que los profes les podemos decir, así que la elección que ustedes hagan tiene que estar basada en ese criterio y tienen que poder explicarlo, tanto al momento de hacer un trabajo práctico o un ejercicio, elegir el mejor, como ante un examen donde se les pregunte, saber reconocer por qué una búsqueda binaria o una inserción binaria es más recomendable que una secuencial. Sin embargo, la secuencial no es tan mala, ¿sí? Porque pertenece al orden que sigue, que es el orden lineal. La función lineal es la función quizá más conocida para nosotros. A medida que se incrementa n, en la misma medida se incrementa y. A medida que se incrementa x sería, en la misma medida se incrementa y. Es la más intuitiva porque sabemos que cuanto más grande sea el arreglo en el cual vamos a buscar,
más comparaciones vamos a tener que hacer, más tiempo va a llevar. Si la búsqueda secuencial, ya se los hemos dicho también muchas veces, siempre debe tener la optimización de detener la búsqueda cuando el elemento aparece. No solo con una bandera, sino detener efectivamente el ciclo con un break o con un return. Sin embargo, también como dijimos, estos algoritmos se analizan desde el peor caso. Entonces lo que ustedes tienen que pensar es qué sucede en el peor caso de la búsqueda secuencial, que como decía antes, es cuando el elemento no está o está al final. Por eso se dice que es un error de complejidad n, porque en el peor caso vamos a tener que recorrer el arreglo completo. Y en general, cualquier recorrido completo de un arreglo va a ser de orden n. Por eso, como otra cosa que les hemos corregido mucho es que cuando ustedes necesitan encontrar un valor, el valor mayor o menor del arreglo, no es correcto ordenarlo y luego tomar el primer elemento, sino que deben barrer el arreglo comparando contra el primero, ¿no? Guardan el primero y comparan los demás, como les hemos explicado muchas veces en los algoritmos. ¿Por qué razón? Porque el método de ordenamiento por selección directa y en general los ordenamientos por selección, los ordenamientos simples que ustedes conocen, implican un orden cuadrático. Entonces ustedes están prefiriendo ordenar cuando tiene orden cuadrático solo por la comodidad de tomar el primer elemento, cuando claramente lo hacen porque no se acuerdan o no les sale el otro, pero la búsqueda lineal tiene mejor tiempo, mejor rendimiento. Entonces no deben nunca ordenar para buscar el mayor o buscar el menor. Esto vale tanto para los algoritmos de ordenamiento que ustedes deben programar, como cuando por ahí insisten en usar, yo he visto muchas veces que cuestionan en los foros sobre todo, si pueden usar los métodos nativos del lenguaje. Y nosotros parecemos odiosos o ignorantes de esos métodos diciendo no, no los usen. ¿Por qué les decimos que no? Porque el alumno que utiliza ese método no es consciente de qué hay detrás del método. Por más que el método se llame sort, bla, 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 y ya lo haya programado Python, por detrás hay una complejidad cuadrática igual, porque aunque esté preprogramado, magia no se puede hacer. La única ventaja que tiene utilizar los métodos que ya trae el lenguaje es no programarlos uno mismo, pero no es que rinden mejor o performan mejor que los que podemos programar nosotros. Entonces, si además ustedes desconocen lo que hay detrás de ese método, lo usan mal, lo usan de manera inadecuada. Por eso nosotros insistimos, no, prográmalo vos, porque de repente cuando van a programar un ordenamiento la piensan un poco, ¿no? Al segundo ciclo que escriben dice, che, no habrá una forma más simple de hacerlo, y si no, al menos queda en evidencia que no están entendiendo cuál es la mejor complejidad o lo que les conviene usar. Los ciclos anidados son, a partir de ahora, nuestros peores enemigos, ¿sí? El primero el orden cuadrático, como pasa con la selección directa, y a continuación el orden cúbico, donde tenemos 3 ciclos anidados. Esto se relaciona mucho con ciclos. En el caso de 3 ciclos anidados, un ejemplo correcto es una multiplicación de matrices, pero un ejemplo incorrecto es el que les daba antes. Recorrer un arreglo buscando un conteo, una acumulación de 2 dimensiones, y buscar el destino, buscar la celda de la matriz, barriendo fila y columna. Ojo con eso, es muy común, sobre todo con las matrices, que por ahí no las practican tanto, que donde ven un arreglo bidimensional, clavan 2 recorridos. Anida, después ven qué hay que hacer. Ojo, porque no siempre conviene, y si hay una posibilidad de acceso directo, siempre deben utilizar esa posibilidad. En general, como ustedes pueden ver, todas estas funciones están en relación a n, siendo n el volumen de datos a procesar. Cada vez que ese volumen crece, y sobre todo lo analizamos para el caso en que n sea muy grande, la función va a tener un comportamiento que tienen en la ficha unas gráficas comparativas que también las pueden orientar. El orden entonces lineal, cuadrático, cúbico en general está relacionado con los ciclos, y después tenemos, como decía antes, que no está en la tabla, no sé por qué, pero bueno, la traje como está en la ficha, el orden exponencial, que es aquel en el cual la n está en el exponente. Si ya un orden lineal, cuadrático, cúbico tiene un crecimiento significativo, la n en el exponente habla de problemas que prácticamente no tienen solución o tienen solución
muy costosa, entonces no es algo con lo que nos encontremos en nuestros algoritmos habituales de la materia, pero bueno, quizá por eso no está listado en la tabla, pero ustedes lo deben tener en cuenta también como uno de los peores órdenes que podemos tener. Bueno, esto quería hacer un repaso muy rápido de los conceptos para ver si después los podemos ver en el ejercicio, y les agregué acá, el año pasado, el anterior, uno de los profes había compartido esto que por ahí me parecía gracioso como para acordarse de cuál es el peor, ¿no? Orden constante es oh yeah, ¿sí? O logaritmo en el nice, ok, my, ¿no? Y my god, cuando sea de orden factorial, que directamente no lo hemos visto, pero por ahí les sirve como ayuda a memoria para acordarse cuáles son los peores y cuáles son los mejores. Bien, dicho esto, vamos a hacer nuestro primer ejercicio post orden de complejidad, ¿sí? El primer ejercicio donde conocemos lo que es el orden de complejidad. El ejercicio está en la guía 21, para que lo vayan ubicando, y se llama farmacia, es el número 7. Lo dejo acá en la presentación como referencia, pero lo vamos a tomar directamente de la guía, que en la pantalla se ve mejor. Así que voy a empezar a grabar desde acá, por si los chicos de la otra profe no llegaron a tiempo, para que quede el video. Después les dejo el link cuando terminemos de dónde lo pueden encontrar, por si lo quieren compartir con los compañeros que a lo mejor se perdieron el aviso y están allá en el otro Zoom esperando que la profe Romy venga. Mándenle igual un chat, sean buenos, pero si alguien se lo perdió, bueno, le dejamos la grabación de la clase. Voy a empezar entonces a grabar desde acá. Y repito una vez más, vamos a hacer este ejercicio, que es parte de una estructura de datos combinada, que está en la guía 21 y se llama farmacia. Vamos a ir a este, voy a salir de la presentación y voy a ir directamente a la guía. Lo publiqué esta semana para que no estuviéramos por todos lados buscándolo. Había quedado por allá atrás y una versión que no me gustaba tanto, así que lo trasladé de guía y lo pulí un poco para que lo podamos trabajar hoy. Buscan la guía 21, el número 7, que se llama farmacia. Lo voy a dejar acá un poco al costadito. Y lo primero que vamos a hacer es preparar, a ver si hago así, ahí está. Preparar un proyecto de Python en el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a abrir Python. A ver. Mi pantalla de inicio ustedes no la ven porque está en el otro monitor, pero ahí llega. Ustedes también, por supuesto, vayan abriendo su PyChat, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner proyecto nuevo. Yo siempre trabajo en esta carpeta ED. Recuerden tener a mano una carpeta fácil de encontrar. Voy a ponerle guía 20. Farmacia. No, 21 es la guía, ya lo cambio el nombre. Guía 21, farmacia. Nuevamente, como siempre les digo, recuerden dejar esto como Python Interpreter y no poner un nuevo ambiente virtual, porque ocupa mucho espacio la versión de esa manera y no lo necesita. Bueno, aquí está entonces mi proyecto. Vamos a empezar a trabajar. El enunciado dice que primero debemos generar un archivo llamado stock.dat conteniendo un registro por cada artículo de la farmacia, con los siguientes campos: código, descripción, precio unitario, stock actual y stock ideal. Por cada artículo que vende la farmacia vamos a tener esa información. Para ganar tiempo con esto, que es siempre igual, debajo del enunciado ustedes tienen el módulo de registro, que lo vamos a copiar para no desarrollarlo de cero. Lo analizamos, pero no tiene nada interesante y prefiero enfocarme en los algoritmos. Entonces hacemos un nuevo Python file, le ponemos de nombre registro y luego vamos acá al capítulo 7.1, que tiene la definición del registro, y copian el código, ¿sí? Van a copiar el código que está acá. Lo dejo. Lo que tenemos acá es la definición del... A ver si puedo ver. Ahí está. Tenemos la definición del registro
como se comentó recién, tiene un código, acá está la función constructora de la clase artículo, tiene un código, un nombre, un precio, un stock actual y un stock ideal. Y tenemos la definición del método que permite la salida por pantalla, que de estos que se llaman métodos mágicos, están definidos dentro del mismo class. Esto permite, recuerdo como siempre, poner print del registro y que aparezca directamente sin necesidad de invocar a un método específico. Se invoca solo, como pasa con la función constructora, cada vez que hay una salida por pantalla del registro. Y agregué además un método mostrar títulos porque en general para mantenerlo más sencillo hacemos que la cadena que tiene los registros tenga solamente los valores de los registros en vez de poner al lado código, nombre, precio, bla, bla, bla. Si bien eso no está mal, a la larga nos queda largo y repetido, entonces en este caso yo lo tengo preparado para que el listado tenga un título y luego todos los registros uno debajo del otro. Y después les quería mostrar acá, porque por ahí les sirve, yo algunas veces programo en el módulo de registros una pequeña prueba para ver si funciona bien. Que un módulo se vaya a importar no hace que obligatorio que no tenga ningún tipo de llamada principal. Sí debemos tener cuidado de colocarle este prefijo. Entonces, cuando yo le dé play a este módulo, se va a ejecutar esto, pero cuando lo importe, esta sección se omite, como ya les hemos enseñado cuando vimos módulos. ¿Para qué hago esto? Para probar que se puede crear un artículo y que aparecen bien los títulos y el registro, ¿no? Entonces, cuando yo le doy play acá, veo en la consola que aparece el título correctamente y el artículo más o menos organizado con los formats como yo quería, ¿no? Entonces lo dejo ahí, si no lo quieren hacer no lo hacen obviamente, pero a veces uno se siente tentado de decir, bueno, voy a retornar, si no existe, retorno la cadena de que diciendo el archivo no existe, y si sí existe, retorno el vector. El problema es que cuando yo llego acá, no voy a saber si adentro de esta B hay un mensaje o hay un vector, y eso complica el procesamiento que viene a continuación. Conviene siempre, igual como hacemos con las búsquedas, que el retorno sea del mismo tipo. Entonces, en este caso, el retorno tiene que ser un vector, pero vacío. Entonces, ponemos un vector vacío acá, que se puede crear así con un par de corchetes o invocando al constructor de list, y voy a dejar previsto acá el retorno de ese vector vacío. Voy a borrar el archivo stock.dat voy a borrar el archivo stock.dat en este punto, o voy a hacer de cuenta que lo tipeé mal, a ver, para no borrarlo. Me equivoqué y puse dat así, ¿no? Que no es un error tan común, tan poco frecuente. Me equivoqué y tipeé mal. Entonces, cuando le doy play a esto, presioné debug, perdón, pero no importa, vamos a ir con esto igual. Dice, el archivo stock.dat no existe. ¿Sí? Por eso les digo que está bueno incorporar el file descriptor, porque uno dice, ¿cómo? Me equivoqué al tipear. Nos dice que el archivo no existe y listo, ¿sí? Y anda todo bien. Ahora, ¿qué pasa si el archivo sí existe? Que es lo ideal. Voy a volver el nombre acá a la normalidad. Si el archivo sí existe, entonces tengo que recorrerlo. Y para eso, los archivos binarios se recorren
tomando el tamaño nuevamente a través del módulo OS y verificando si el file pointer es menor al tamaño, es decir, si la posición actual de lectura en el archivo todavía no se encuentra al final de ese archivo. Ambas cosas se expresan en bytes. Entonces vamos a tomar el tamaño del archivo, os.path.getSize, que es el método que nos devuelve la cantidad de bytes que tiene ese archivo, y le pasamos el archivo por parámetro file descriptor. Con ese tamaño, entonces ya tenemos el límite superior del ciclo de recorrido. ¿Cómo vamos a hacer para saber cuál es la posición de lectura? Esa posición deriva de la conexión que se arma lógica con el archivo, no es una característica física como el tamaño, sino una característica que tiene que ver con este enlace que se arma entre la memoria principal y la memoria permanente donde está el archivo. ¿Cómo se hace ese enlace? Por medio de una variable que retorna la función open. Normalmente la llamamos m a esta variable por manejador de archivo, pero como en el caso anterior con file descriptor se puede llamar como a ustedes les quede cómodo para identificar de qué se trata. La función open tiene dos parámetros, primero el nombre del archivo y segundo, que molesta es la ayuda, y segundo, el modo de apertura. Los modos de apertura son en general dos, lectura y escritura, depende de la operación que queremos hacer, en este caso es lectura, y la segunda letra de este parámetro indica si el archivo debe abrirse como binario o como texto. Si se omite, como acá yo no estoy poniendo nada, se considera texto, y como el archivo este es binario, entonces sí o sí le voy a acompañar de la variable de la letra B, indicando que es una lectura de un archivo binario. Una vez que el archivo se ha abierto, el file pointer se encuentra en la primera posición del archivo. O sea, si nosotros hacemos n.tel, vamos, el coágulo no me salía, estaba para decir sí, cualquier palabra, m.tel nos dice dónde se encuentra el puntero de lectura, la posición activa del archivo en este momento. Nos retorna un byte, un número, que es el número de byte donde se encuentra ese puntero. Si nosotros invocamos esa función en este momento me daría 0, ¿no? Pero en general lo que buscamos con el ciclo es decir, mientras esa posición se mantenga menor que el tamaño total, que sería algo parecido a decir, mientras i se mantenga menor a n, siendo n el tamaño del arreglo, es el equivalente en archivos esto, entonces significa que yo puedo leer o recuperar un registro que se encuentra dentro del archivo. Para eso utilizamos el módulo pickle, ¿no? Esto es un artículo, así que le voy a poner art, el nombre de la variable, y le voy a pedir al módulo pickle que me traiga un registro. Los dos métodos principales que usamos con pickle son dump y load. Dump es volcar, así, siempre les hago el dibujito volcar así que no es lo que queremos hacer porque dump es guardar, escribir información en el archivo, sino que en cambio, vamos a utilizar load. Pickle.load tiene un solo parámetro que es el manejador de archivo, porque en el segundo parámetro que requiere dump, en este caso se convierte en el retorno, ¿no? No tiene un segundo parámetro porque lo que leyó lo devuelve como retorno. El módulo pickle acá está subrayado porque, al igual que OS, lo tengo que importar. A veces el IDE hace ese import automáticamente, depende de cómo lo tengan configurado, y a veces no. Si lo subraya es porque no lo hizo, así que lo vamos a incorporar. Hacemos Alt-Enter, importamos el módulo pickle y queda. Cada una entonces de las lecturas nos va a devolver un artículo de los que se encuentran dentro del archivo. ¿Qué tenemos que hacer con ese artículo? Agregarlo al vector, a este vector que en principio está vacío. Si nosotros fuéramos a generar el vector sin orden, lo que haríamos acá en este punto es decir b.append de este artículo. Y lo que lograríamos es un vector que tiene todos los artículos, pero en el mismo orden en que están en el archivo. No es malo como punto de partida, si yo siempre trato en las clases de sugerirles cuál es la manera más rápida de resolver un ejercicio en una evaluación,
Y esta no es mala, o sea, decir, bueno, a ver, primero hago que se genere el vector, después veo la parte del ordenamiento, porque eso no me va a llevar mucho más tiempo. Entonces, voy a probar acá. Quiero ver simplemente si el archivo se lee correctamente. Una vez que haya terminado este proceso, yo tendría que ser capaz en el menú principal de mostrar el vector. Todavía no me voy a meter con el menú, voy a hacer como una programación básica para ver qué anda, ¿no? Mostrar vector y le paso ese vector que obtuve como retorno. Esta función claramente no está desarrollada, voy a desarrollarla ahora. Creo la función mostrar vector y voy a decir para cada registro en ese vector, print del registro. Recordemos que como tengo programado un método mágico, solo con hacer print del registro va a aparecer en la pantalla. Y lo pruebo. Ejecuto y acá me aseguro de que los datos se cargaron, están todos los datos, se ven, no es poco. Existe el vector, se cargaron, bien. Sí, la cuestión es que esto no está lógicamente en orden alfabético, entonces estos artículos tienen que aparecer primero todos los que empiezan con A, después todos los que empiezan con B y demás. ¿Cómo se logra eso? Reemplazando o cambiando esta instrucción de append por una función de add in order. De nuevo, no hay magia, no se llama add in order la función y mágicamente agrega el dato, sino que nosotros la tenemos que programar. Si se llama agregar en orden, ordenar, cualquier nombre, también funciona porque lo importante es cómo lo van a programar. Esa función, a diferencia del append que teníamos recién, requiere dos parámetros porque el primero de ellos es el vector en el cual tiene que agregar el registro. La función add in order la tenemos que desarrollar, entonces es reconocida para ustedes, es igual a la búsqueda binaria, ¿sí? Tomando la longitud del vector -1, mientras esta izquierda se mantiene menor o igual que la derecha, lo que hay que hacer es calcular el centro, que se calcula como izquierda más derecha sobre 2, con una división entera, y primero se verifica si el valor buscado está en ese centro, ¿no? Entonces decimos, sí, el artículo, punto, y acá es lo único que cambia de un algoritmo a otro para saber, dependiendo del campo con el cual se quiere ordenar. Acá se ordena por nombre, por descripción, se llama el campo. Entonces, si el artículo, punto, descripción, es igual al que se encuentra en el centro, B sub C, punto descripción, en ambos casos hay que mencionar el campo, entonces, en el caso de retornaríamos C, como diciendo, lo encontré. Acá no estamos buscándolo, sino determinando la posición de inserción, entonces lo que hacemos es guardar en esa variable posición el valor C. Esa variable, entonces va a indicar a dónde se agrega el nuevo registro, que en este caso sería a continuación del que tiene su misma descripción. Nunca va a suceder esto en lo que nosotros estamos planteando, porque todas las descripciones son distintas, pero si hubiera dos descripciones iguales, funcionaría bien también. Lo que va a pasar entonces, y en este punto tenemos que salir del ciclo, ya está, ya determiné dónde quiero guardar el nuevo registro. Y a continuación determinamos, siendo que no está en el centro, es decir, que no hay otro con la misma descripción, si hay que acotar desde la izquierda o desde la derecha el conjunto. Para eso comparamos si la descripción que queremos agregar es menor que la que está en el centro, ya sabemos que igual no es, entonces quiere decir que tiene que quedar a la izquierda de la que está en el centro. Por lo tanto, hay que descartar la mitad derecha. Para descartar la mitad derecha, se la acerca al centro, haciendo de derecha igual a C menos 1. Si esto no fuera así, o sea, si la descripción es mayor que la del centro, entonces queremos descartar la mitad izquierda. Traemos la izquierda hacia el centro y le sumamos 1 en vez de restar. Ya sabemos que en el centro el elemento buscado no está. En una búsqueda clásica, como siempre decimos, como acá habría un retorno, podríamos asegurarnos que si logré salir del ciclo, el elemento no existe. En este caso, como hemos puesto un break, que es lo que suele pasar también con las búsquedas secuenciales,
Acá, al terminar el ciclo, necesitamos saber si el ciclo se terminó por el break o se terminó por esta condición. Vamos a comprobar la condición, que es lo más fácil de verificar, y decimos, si la izquierda resultó mayor que la derecha, porque por eso el ciclo se terminó, porque dejó de ser menor o igual, entonces donde está la izquierda es donde nosotros tenemos que incorporar el nuevo registro, al lado de la izquierda, digamos. Entonces vamos a decir posición es igual a izquierda, solo en este caso. Y al final vamos a agregar en el vector, con el método de slicing, ¿sí? O sea, generando un espacio nuevo para en esta posición que hemos determinado, y aquí va a ir el registro nuevo. Recuerden que lo que agregamos en realidad es un mini arreglo que tiene un solo registro nuevo, se llama artículo, perdón. Un mini arreglo decía que tiene un solo dato, un solo registro, y ese se incorpora, le hacen lugar los demás y lo dejan entrar, le ponen una sillita ahí en la mesa donde están todos los otros y se acomoda este nuevo registro dentro del arreglo. Podemos volver a probar lo que habíamos programado hasta ahora, ¿sí? Y dice, el artículo no tiene atributo de descripción, maldición porque no le puse descripción. ¿Cómo se llama? Se llama nombre, claro. Se llama nombre, claro, Anael, por eso me dio error, pero me dejaron renegar sola. Gracias, gracias. No, no, está bien, nada, los quiero yo también. Nombre, es nombre esto, encima no me deja renombrarlo. Bueno, nombre, acá ven, en realidad está todo calculado para que ustedes puedan resolver cuando se sucedan estas cosas. Como acá se llama descripción, mira, en mi defensa, acá se llama descripción, nada más que sea que en el medio fiaca y lo llame nombre. Nombre y descripción igual son equivalentes, me sacó el parcial que alguien vino a preguntar. No tengo nombre, bueno, descripción. A ver ahora, ahí está, ahora anda, ¿no? El mismo listado de recién, pero ahora bien ordenado. Primero los dos con A, o todos los que tienen A, acá hay dos con AL, y también se comprueba que la C va antes que la G, así que quedó todo ordenado muy bien. Antes de seguir con el menú, me gustaría probar qué pasa si el archivo no existe, si sigue funcionando bien ahora que lo terminamos de programar. Entonces voy a poner acá que el nombre está mal, un nombre, que el nombre está mal, no, voy a inventar un nombre mal escrito para causar el error y probarlo. Y dice, el archivo no existe y todo bien. Dice, el archivo no existe acá y después sigue adelante tranqui. ¿Por qué será esto? No hay ningún problema con la función mostrar vector, ¿no? Raro, porque la estoy llamando siempre. ¿Qué sucederá? La función mostrar vector, si lo analizamos, ¿sí? Hace un recorrido para cada uno de los registros que hay en B. Como no hay ninguno, entonces no tiene ningún problema. Es un arreglo vacío. Así que la llamamos innecesariamente esta función, pero no estaría mal. En general, lo que tendríamos que hacer es, si no se pudo cargar el archivo, no podemos hacer ninguna de las cosas que vienen a continuación. Entonces, en vez de llamar a una función esta o empezar con el menú o lo que sea, yo tendría que controlar si la longitud del vector es igual a 0, quiere decir que ese vector volvió vacío. Y en ese caso, como ya advertí que el archivo no existe, puedo poner return para salir de la función principal y listo, terminar la ejecución. No hace falta que aparezca otro mensaje más porque el archivo no existe, chao, no se puede hacer más nada. Sugiero esto de return porque si no tenemos que poner else y empezar a programar todo en el else, por ahí queda medio raro, pero si quieren hacerlo así también se puede, ¿sí? Pueden poner else, o sea, no hacer return acá, sino poner si la longitud del vector es distinta de 0 y siguen adelante con todas las demás funciones. Pero yo voy a ir por esta para terminarlo rápidamente. No nos vamos a dar cuenta al probarlo, pero esto está funcionando bien. Ahora, esto es importante cuando les decía recién, porque nosotros siempre estamos retornando el vector. Si nosotros acá, cuando el archivo no existe, hubiéramos salido, voy a hacer un ejemplo acá, si hubiéramos salido directamente de la función sin retornar nada o retornando un nano, una cadena vacía, entonces lo que pasa es que cuando quiere verificar la longitud, da un error, ¿sí? Porque dice, el objeto nan no tiene len. Entonces, por eso les decía hace un ratito que siempre
conviene que la función retorne un dato del mismo tipo, ya sea que ese dato esté vacío o tiene la información que pretendíamos que tenga. Bueno, ahora sí, vamos al menú de opciones que casualmente la primera opción es mostrar el contenido del vector, que es lo que yo había programado acá para probar. Así que ahora lo voy a usar como opción 1. Voy a correr esto un poquito, voy a programar el menú. El menú podemos hacer opción igual a -1, mientras esa opción sea distinta de salir. Yo en general uso 0 para salir. Le pido al usuario que ingrese una opción. Por ahí queda más cómodo hacer que esa opción venga directamente de una presentación del menú, para no meter el menú acá dentro del ciclo. Y si no, lo hacen adentro del ciclo, no pasa nada, pero normalmente lo hacemos de esta manera que queda más lindo. La función mostrar menú tiene que mostrar las distintas opciones del menú. Vamos a poner sistema /n, sistema de farmacia, o algún título así como para que se sepa de qué se trata, y empezamos con las opciones. La primera opción dice listado, la segunda opción dice compras, la tercera opción dice ventas, control D duplica la línea, si quieren, control D. La cuarta opción dice actualización, actualización. La quinta opción dice pedido. Y la última, que no está especificada, pero debemos incorporarla, es la de salir. Y luego le pedimos al usuario que ingrese la opción, siempre convirtiéndola en entero, porque después los if los hacemos con enteros. Ingrese su opción y esa opción que eligió el usuario la retornamos. Ese es el esquema clásico de un menú. Una vez que el usuario eligió una opción, si la opción es 1, que es la de mostrar, la primera que estamos haciendo acá en el listado, voy a llamar al método mostrar vector que ya tenía hecho. Entonces, ¿cómo tiene que ser ahora el comportamiento? Ejecuto de nuevo. El archivo no existe, porque no me dicen que no le cambie el nombre, ¿ven? Está todo fríamente calculado. Voy a ponerle el nombre correcto al archivo. Y ahí aparece, puse la barra al revés. Ahí aparece el menú y yo, si elijo cualquier otra opción, ¿sí? No pasa nada porque no están programadas, pero tampoco me da error, así que por ahí siempre se los digo, pero lo hacen igual. No se compliquen validando si la función es válida, la opción es válida o no, porque igual el menú no se rompe. La única que funciona ahora es la opción 1 y ahí aparece el listado. Le faltaría el título que les mostré hace un ratito, así que los vamos a poner ahora. Primero voy a corregir esto, que no sé qué me pasó, que puse la barra al revés. Pretendía que deje un renglón y hice cualquier cosa. Y acá, donde mostramos el vector, control clic, antes de esto voy a usar el método que trae el registro para mostrar el título. Puedo poner registro punto mostrar títulos y llamar al método o hacer un import del módulo para que esté disponible, ¿no? Como lo escribí así, con un prefijo, entonces el IDE me hizo el import solo, ¿ven? Me puso import registro acá. Si ustedes no quieren usar el prefijo, tienen que poner from registro import asterisco. Yo lo voy a dejar así. Lo que logro con esto es que el listado tenga un encabezado, ¿sí? Y luego vienen todos los valores. Bueno, salgo de aquí. Sigamos con nuestro enunciado. Opción 2, compras. Ingresar un código de artículo. Si existe, ingresar la cantidad comprada y sumarla al stock actual. Si no existe, informarlo. Entonces voy a buscar, el usuario va a ingresar un código de artículo, el if opción es igual a 2. Acuérdense de programar todo esto con el if, que queda mejor. Ponemos una variable código y le decimos al usuario que ingrese ese código. El código es un número entero, así que se lo vamos a hacer ingresar como entero. A ver, che.
En el generador lo hice como entero, ¿verdad? Precio actual, ideal, artículo y sí, es un número entero. Entonces hacemos un input, ingrese código a buscar. Acá voy a hacer un pequeño cambio. Mira. Bueno, después en el próximo voy a hacer un pequeño cambio. Ingrese código a buscar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es, si existe, si existe, ingresar la cantidad comprada y sumarla al stock actual. Si no existe, informarlo. O sea, esto es una clásica búsqueda, ¿sí? Buscar, vamos a poner por código. ¿Dónde lo voy a buscar a este código? En el vector. Entonces, vector, coma, código. Y el retorno, como les recomendaba antes, va a ser un valor numérico que puede ser -1 si no está, o la posición dentro del vector, ya sea porque después lo quiero mostrar o como en este caso le quiero hacer un cambio. La función esta, ahora nos empezamos a preguntar si la búsqueda debe ser secuencial o binaria, y eso depende de si el arreglo está ordenado o no. Solo de eso. Nunca vamos a ordenar antes de buscar, pero sí vamos a tomar esta decisión basada en evaluar si el arreglo está previamente ordenado. En nuestro caso, el arreglo está ordenado, pero por descripción. Entonces la búsqueda va a tener que ser secuencial. Esta búsqueda secuencial va a decir for i in range del len del vector, for i in range del len del vector, hay que preguntar si b sub i, punto, el campo que queremos evaluar, que en este caso es código, es igual al código buscado. Si es igual, acá hay que tomar una medida que nos asegure que la búsqueda o que el ciclo se detiene. Una de las formas es retornar directamente el valor de i. Ustedes saben que la instrucción return es cancelativa, entonces donde aparece el return, la función vuelve al punto en que fue llamada. Si lo planteamos con retorno, entonces a la salida del for podemos retornar directamente la constante -1 sabiendo que este if nunca se cumplió. Con esa búsqueda por código vamos a establecer si el artículo existe o no. Si la posición retornada es igual a -1, vamos a decir el artículo no existe. Y en el caso contrario, como el vector, como el usuario va a ingresar la cantidad comprada y se va a sumar al stock actual, yo voy a mostrar el dato que encontré porque me sirve para comparar después si el stock se cambia o no. Ahora le tenemos que decir al usuario que ingrese la cantidad comprada, ¿sí? Cantidad es igual a int, input. Se podría validar que esta cantidad sea mayor que 0. No me preocupa tanto, la verdad. Ingrese cantidad comprada, solo cuando el artículo se encontró, se ingresa la cantidad comprada y esa cantidad se tiene que sumar al stock actual. ¿Cómo hacemos esto? Vamos al vector, a la posición indicada por pos, al campo stock actual y le sumamos, más igual, esta cantidad. A continuación, de nuevo, aunque no me lo piden, lo muestro porque quiero saber si se actualizó correctamente. Puedo, antes de esto, ponerle un mensaje que diga stock actualizado, como para que se entienda por qué aparece el artículo 2 veces, y si no, lo podría mostrar antes y después. Total, no me pidieron nada específicamente al respecto. Vamos a probar. Siempre en estos casos de búsquedas tienen que probar que exista y que no exista el dato que están buscando. Entonces yo primero voy a poner un código grande porque sé que los números de este archivo son chiquitos. Y me dice el artículo no existe y sigue adelante bien. Ahora voy a poner un número chiquito porque sé que existe, aunque no me acuerdo a qué artículo corresponde. Vieron en el súper que se saben los códigos. Bueno, acá yo no me lo sé, los códigos de mi farmacia. Pero parece ser que el 4 es aspirina, ¿no? Acá me lo mostró. Ingrese cantidad compra de aspirina, en este momento tengo 9. Entonces voy a poner que compré, por ejemplo, 2, ¿sí? Y ahora me dice stock actualizado y tiene 11, ¿ven? Esa es la intención de mostrarlo antes y después para saber si se hizo el cambio. ¿Lo pide específicamente el enunciado? No, pero nos viene bien a nosotros para comprobar que esto anda. Voy a probar comprar de nuevo. Voy a comprar de nuevo aspirina. Ahora tengo 11, voy a comprar 4 porque me gustan los números redondos.
Y entonces ahora tengo 15 aspirinas. Así tiene que funcionar. Bueno, vamos al Profe, siguiente. Sí, escucho. tengo una pregunta. En base a eso que usted Sí. está haciendo la modificación, ¿el archivo original, cuando lo volvemos a recorrer, también queda modificado o no hace No, falta? Solamente no. ahí, cuando es el momento de mostrar y en esa función, perdón, en ese ítem. El vector queda modificado, el archivo no. O sea, si yo Ah, ejecuto, mira, vamos a hacerlo otra vez. Si yo ejecuto y veo el listado, vamos a buscar el acondicionador, ¿no? ¿Cuántos tiene? 12. Es el código 16. Entonces yo compro el código 16. Me dice que tiene 12. Compro 3 más. Ahora tiene 15. Si yo voy al listado, tiene 15. O sea, el cambio queda dentro del vector. No queda dentro del archivo porque el archivo yo solamente lo leí. Ahora, una de las opciones es reemplazar el contenido del archivo con los datos del vector. Si yo hago eso, ahí sí se impacta el cambio. Pero lo que yo trabajo en memoria queda en memoria. No vuelve al archivo mágicamente. Lo tenemos que programar si fuera el caso, ¿no? No se pide, no se hace. ¿Está bien? claro, claro, esa era la duda que teníamos por el TP también, porque hay un Claro. ítem así. Claro, claro. En general así suelen ser los procesamientos. Ahora que ustedes vieron que los archivos siempre llevan más tiempo y demás, generalmente se trabaja en memoria y cuando ya te terminó de hacer los cambios, se bajan al archivo. No se está permanentemente grabando en el archivo porque vieron con el AVM, lleva tiempo, es más enredado, entonces generalmente se hace un sistema así mixto, digamos. Después se vuelve a volcar todo en el archivo. Esto está en una escala pequeña, pero bueno. Eso es lo que intenta representar, lo mismo el TP, que se hacen los procedimientos en la memoria y cuando ya está todo listo se graba de nuevo en el archivo. Pero si no, los cambios quedan solo en la memoria. Lo que quería destacar es que el cambio debe quedar dentro del vector, no en una variable cualquiera, porque a veces me ha pasado que muestran en pantalla y dicen, por ejemplo acá, ¿no? Dicen stock actualizado y ponen v suppos punto stock actual más la cantidad, ¿no? Suponiendo que no hacen esto. Entonces, ustedes sí, acá me muestran el stock actualizado, pero si yo vuelvo al vector, el vector tiene la misma cantidad que antes, y no es así. ¿Sí? No es que ustedes tienen que calcular cuánto sería, lo tienen que modificar, pero modifican el vector, no el archivo que fue la lectura original. Bueno, lo que iba a decirles es que vamos a hacer acá un mini cambio para que nos sirva. En la venta, un toque, en la venta, voy a cambiar acá a doc, después lo modifico en el otro enunciado, vamos a poner ventas, ingresar una descripción de artículo. Voy a poner así, nos quedan los dos ejemplos. Bueno, voy a cambiar acá en este momento, para que nos sirva de modelo, que esto es lo clásico de los exámenes. Vamos ahora a la venta, que es la opción 3, ¿dónde estaba acá? Vamos a la opción 3. Dice, ahora, ingresar un nombre de artículo. Si existe, ingresar la cantidad que se desea vender. Controlar que exista suficiente stock, restar la cantidad vendida e informar el monto de la venta. Si el artículo no existe o no hay suficiente stock, informarlo. ¿Qué sería esto? El usuario ahora ingresa un nombre. ¿Sí? Nombre es igual a input, es una cadena, así que no la vamos a convertir. Ingrese nombre del artículo. Nuevamente toca hacer una función de búsqueda. Ahora es buscar por nombre en el vector. Ese nombre que se ingresó por teclado. Voy a poner nombre más cortito. Esta función de búsqueda la tengo que desarrollar. Si yo volviera a ingresar el código, como decía antes, reuso la función buscar por código que ya tenía hecha. Si ahora voy a buscar por nombre, tengo que hacer otra función. En esta segunda función me vuelvo a preguntar,
¿tengo el arreglo ordenado por este campo o no? Y en este caso la respuesta es sí, el registro está ordenado, el vector está ordenado por nombre, por eso le cambié el enunciado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es programar una búsqueda, pero binaria, no secuencial, sino binaria. No me voy a poner a hacer todo el algoritmo de nuevo cuando ya lo tengo acá en la inserción, ¿sí? Voy a agarrar y voy a copiar esto en mi búsqueda por nombre, ¿sí? Sean vivos si ya lo hicieron y aprovechen. ¿Qué va a cambiar acá? Que yo voy a comparar cada elemento con la variable que pase como parámetro, no con un registro nuevo, sino con un dato. Aparte, esta inserción no se hace porque ahora estoy buscando, este if tampoco se hace porque en la búsqueda clásica esto va con un retorno. ¿Cómo es el retorno? Si encuentro el nombre buscado, retorno la posición central y a la salida del ciclo significa que no lo encontré. Si escapé de este ciclo es porque no lo encontré, entonces retorno -1. ¿Sí? Aprovechen el código porque el examen les falta tiempo después. Esto me va a permitir buscar por nombre y el procesamiento va a ser igual. Si la posición es -1, entonces voy a decir el artículo no existe. Y en caso contrario, lo que me dije es ingresar la cantidad que se desea vender. Voy a agarrar, porque soy muy vaga, voy a copiar el mensaje de arriba y voy a poner ingrese cantidad a vender. ¿Sí? Y después dice, controlar que exista suficiente stock, ¿no? Antes de eso, me gustaría mostrar acá que encontré el artículo, para que el usuario sepa lo que está por vender. Lo encontré. Ingrese cantidad a vender. ¿Qué significa controlar que exista suficiente stock? Que esa cantidad sea menor o igual que el stock actual, porque si yo no tengo suficiente stock no puedo vender tantos artículos. Entonces voy a preguntar, si cantidad, voy a ir por el error, si cantidad es mayor al stock actual, significa que no me alcanza, ¿no? Entonces voy a decir, si cantidad es mayor a B sub pos punto stock actual, tengo que informar no hay suficiente stock para realizar la venta. Y en caso contrario, siempre tengan en cuenta que estamos dentro de este else, o sea, el artículo sí existe y sí me alcanza la cantidad para vender. Si voy a hacer entonces la venta, significa que mi artículo va a quedar con menos stock del que tenía. Entonces lo que tengo que hacer acá es decir, b sub pos punto stock actual menos igual a la cantidad vendida. Resto de la existencia lo que acabo de vender. Y una vez que resté, me dice informar el monto de la venta, o sea, cantidad por precio unitario. Acá vamos a poner monto de la venta, pesos, y es la cantidad por el precio unitario. ¿Cuál cantidad? La que vendí, la que está en la variable cant, por el precio unitario de este artículo, que es un campo del registro. Es B sub pos punto precio. Vamos a chequear porque después ustedes no me avisan y yo meto la pata. ¿Se llama precio el campo? Sí. Ah, bueno, pues son medios peligrosos. Mostramos entonces acá el monto de la venta y no nos pide nada más, pero yo quiero mostrar el artículo para asegurarme de que se hace el cambio del stock. Así que aprovecho, nadie nos va a retar por poner prints de más. Ponemos los prints que nos hacen falta. Ejecuto. Ay, ¿por qué siempre entró el debug? Dios mío, ¿por qué? Fuera, no quiero debug. Ejecuto. Ahora voy a decir que vendo un artículo cualquiera. Ustedes ya, mis alumnos presentes saben que Pepe es mi nombre comodín. El artículo Pepe, por supuesto, no existe. Y listo, ¿no? Esta es una prueba muy común. ¿Qué hacen los alumnos? Vendo, nombre del artículo, cualquier cosa, listo, paso al siguiente ítem. No, comprueben que anda cuando existe, porque si no, no están seguros de que funcione, están probando la mitad. Ahí voy un segundito, miren.
Vamos al listado. Dice, ahora voy a vender, ya te lo muestro. Voy a vender. Nombre del artículo. Voy a poner uno que exista, crema, dice ahí. Cuando no se acuerdan el nombre, se fijan en el listado. La crema cuesta 169 pesos. Esto no está, este debe estar en dólares, esta lista de precios, chicos, porque en la farmacia nunca se ha visto un valor tan bajo. Bueno, 169 y hay 11 cremas disponibles. Entonces, ahora, ¿cuáles son las siguientes dos pruebas que tengo que hacer? Que me alcance la cantidad y que no me alcance. Voy a querer tratar de vender 50 cremas y me va a decir no hay suficiente stock para realizar la venta. Bueno, intento de nuevo vender la misma crema y voy a decir que vendo 6. Entonces ahí dice, monto de la venta 1014, 100 por 6, vamos a suponer que es 1014, 169 puede ser, porque son 600 y la mitad más, ¿está bien? Y un poco más de la mitad. Y acá me dice, ven, que el stock actual es 5. Volviendo a lo que preguntaba la compañera recién, si yo voy al listado, veo que ahora la crema dice 5. Por lo tanto, si yo quiero volver a vender crema, ahora tengo 5. Si quiero vender 6, me dice no te alcanza. Chao. Salgo y te muestro el buscar por nombre Facundo. Ahí tenemos el buscar por nombre. Mientras leo la siguiente. La siguiente dice actualización. Reemplazar el contenido del archivo stock.dat con los datos del vector, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer esto. Para que Facundo lo tenga a la vista. Voy a poner... Ah, ¿ya está? Bueno, listo. Si no te lo iba a dejar ahí visible. Vamos al que sigue. Ah, bueno, listo. Por eso yo decía que no lo pongo. Vamos a la opción 4. Si la opción es 4, entonces hay que actualizar. Acá vamos a poner, no sé, actualizar, archivo. Y le voy a pasar únicamente el vector como dato. Esta función no va a retornar nada porque va a trasladar el contenido del vector nuevamente al archivo. Solo la voy a desarrollar, crear la función actualizar archivo. Y acá vamos a hacer la actualización. Cuando se combinan dos estructuras, siempre les digo lo mismo, solo una de ellas se recorre. Cuando nosotros recién hicimos la carga del vector, observen, cuando generamos el vector, había un solo recorrido que era el recorrido del arreglo. Porque el recorrido, perdón, del archivo. ¿Por qué? Porque el archivo contiene la información y yo lo estoy agregando al vector. Entonces, este ciclo es el único que voy a plantear. Luego, para cada elemento que lea, voy a ir directamente a grabar. Ahora, juguemos un ratito antes de grabar el archivo. ¿Qué orden de complejidad tiene este proceso? Este recorrido es un recorrido lineal. Tengo que ir registro por registro de todo el conjunto del archivo. Y el método add in order, como es binario, es de orden logaritmo de n. Entonces, todo este proceso es lineal, es logaritmo de n, es las dos cosas. ¿Cómo dirían ustedes cómo se definiría la función de complejidad de este método, generar vector? Este ciclo es lineal y este proceso es logarítmico. ¿Cómo queda la fórmula? Apuesten ahí en el chat. Logaritmo de n. ¿Qué orden es? ¿Qué orden tiene? Orden n tiene orden logaritmo de n. Bien, Anael, es una combinación de ambas. El orden es n por logaritmo de n, porque yo, para cada una de las vueltas que doy en el archivo, hago a su vez otro proceso que es de orden logaritmo de n. Si este add in order, en lugar de ser binario, fuera secuencial, también tendría orden de complejidad n. Entonces, ¿cuál es la complejidad completa del proceso? N por n. O lo que es lo mismo, n
n, para que no encuentre simbolito. ¿Por qué siempre me cuesta? Acá está. N al cuadrado. N por n es lo mismo que n al cuadrado. Entonces, nosotros estamos diciendo que este proceso es n por logaritmo de n y es mejor que n al cuadrado, ¿no? Viene bien para ir pensando por qué tomamos esa decisión y cómo se analizan a partir de ahora los tiempos. Por ejemplo, para mostrar el vector, ¿qué orden de complejidad tengo? Tengo orden de complejidad lineal, porque simplemente me limito a recorrer el vector. Para el adding order solito, que usa la búsqueda binaria, ¿qué orden de complejidad tiene? Ya dijimos, tiene orden de complejidad logaritmo de n, sin la n en este caso. Mostrar está, bueno, buscar por nombre, ¿sí? Esta búsqueda, como es una búsqueda binaria, tiene orden logaritmo de n. La búsqueda por código, como es secuencial, tiene orden n. ¿Bien? Ese tipo de pensamiento vayan buscando para acostumbrarse a analizar los algoritmos antes de que les pregunten de golpe en el examen no sepan qué contestar. Bueno, ahora sí, vamos a la actualización del archivo. Como decía recién, por más que yo recién, como la información venía del archivo hacia el vector, entonces recorrí el archivo. Pero como ahora voy del vector hacia el archivo, entonces el recorrido va a ser del vector. Para cada registro en el vector, voy a proceder a escribirlo en el archivo. Como lo voy a guardar en el archivo, ahora no me importa controlar la existencia, sí necesitaría un segundo parámetro que diga cómo se llama el archivo, ¿no? Que queda mejor que clavarle un nombre constante acá, así que le voy a agregar ese parámetro, falta descriptor. Para cada registro en el vector, tengo que escribirlo en el archivo. ¿Cómo se hace para escribir en el archivo? Se pone pickle.dump de ese objeto, o sea que en este caso, voy a hacerlo con la I, así se nota bien. For i in range del len del vector. Entonces, para cada celda que recorro del archivo, del vector la guardo en el archivo, b sub i. El segundo parámetro que me pide dump es el manejador del archivo, con qué conexión va a hacer esa grabación. No la tengo disponible ahora porque no la creé, lo voy a hacer en este momento. Tengo que abrir la conexión con el archivo de recién, pero ahora va a ser en modo escritura. Voy a hacer una escritura, W, no voy a usar la A porque no quiero preservar el contenido anterior, y nuevamente voy a aclarar que es binario. Una cosa que me olvidé en el método anterior es de cerrar la conexión, lo voy a hacer ahora. Cuando yo genere el vector, antes de retornarlo, aquí, tendría que haber cerrado la conexión con el archivo, me había olvidado. Cuando lo abro, lo recorro y lo cierro a la conexión. Acuérdense que ese es el momento donde efectivamente se graba la información y entonces es muy importante cerrar la conexión. Si el programa termina, las conexiones se cierran igual, pero es preferible hacerlo al momento oportuno que queremos que suceda. Si este proceso dijera que traslademos al archivo los registros cuyo, no sé, código es mayor a 10, lo único que cambia en este algoritmo es un if en este punto que dice si b sub i punto código es mayor a 10, paréntesis no va, si b sub i punto código es mayor a 10, solo en ese caso hago dump. Pero siempre el recorrido es uno solo, de cuál es el origen de datos y en este caso es el vector. Acá no nos pedía ninguna condición, nos pide simplemente que lo grabemos, entonces va todos los registros del vector al archivo. Una vez que terminaron la grabación, sí, Marcos, ahí te lo digo. Una vez que terminaron la grabación, entonces, aunque no lo pide, ponen un mensaje, porque si no la opción se termina y no se entiende lo que pasó, ¿no? Dice archivo, tal cosa, grabado. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacer el listado, ¿no? Y
arranca diciendo, no sé, voy a probar con las vitaminas. Las vitaminas tienen un stock actual de 7. Entonces voy a comprar más vitaminas. Voy a comprar 3 vitaminas más para que me dé 10. Ahora dice que tengo 10 vitaminas y voy a actualizar el archivo. Lo actualizo. Recordemos, las vitaminas tenían 7, ahora tienen 10. Actualizo el archivo. Si yo voy al listado, las vitaminas, por supuesto, tienen 10. Pero si ahora salgo y genero de nuevo y miro el listado, ¿sí? ¿Cuántas vitaminas hay? 10. ¿Por qué? Porque el archivo quedó actualizado con la nueva información. Entonces, la idea es guardar todo el contenido y después, para ver el contenido, tienen que volver a ejecutar el programa. No les pide que muestren el archivo actualizado. Si quisieran, lo podrían programar, pero no vale la pena, ¿sí? En este caso, el truco es volver a ejecutar y ver si quedó actualizado. Vamos a la última opción, tratemos de hacerla muy rapidito, así les respondo lo que me están preguntando del trabajo práctico. Si la opción es igual a 5, que es la última, lo que dice es crear un archivo de texto, para que no se olviden de los textos, llamado pedido.txt, conteniendo todos los artículos que necesitan reposición a stock actual menor al stock ideal. Por cada línea indicar artículo, cantidad a pedir y costo estimado. Bueno, vamos a poner este método, generar pedido, a partir del vector, y podemos ponerle un file descriptor acá, no, porque es el otro que estamos usando antes. Generar pedido, vamos a ponerle así nomás, total dice llamado pedido.txt. Vamos entonces a generar el pedido. El proceso es parecido a lo que hicimos recién acá para actualizar, ¿no? Entonces, lo voy a tomar como modelo para hacer una comparación de qué cambiaría. También tenemos que llevar información de un archivo a un vector. También tenemos que llevar información del vector al archivo. Voy a decirlo bien. Del vector al archivo. ¿Cuál es el archivo? Es un nombre distinto ahora. No se lo hemos pasado por parámetros, sino que lo vamos a definir aquí dentro y el archivo se debe llamar pedido.txt. Luego viene la función open. Anteriormente abrí el archivo en modo escritura binaria. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Voy a escribirlo, pero en un archivo de texto. Entonces voy a poner acá una T o nada. Las dos cosas indican texto. El vector lo voy a recorrer igual, como recién. Ahora me dice que solo traslade al archivo los que necesitan reposición, o sea que su stock actual es menor al stock ideal. Por lo tanto, tengo que hacer esa pregunta. Preguntar si B sub I.stock actual es menor a B sub I.stock ideal. Y en ese caso, solo en ese caso, lo guardo en el archivo. Ahora, el método pickledump es para guardar en un archivo binario. Si yo quiero guardar en un archivo de texto, simplemente llamo al método write. O sea que pongo m.write y le tengo que pasar lo que quiero escribir en el archivo, ¿sí? ¿Qué me pide que escriba? Artículo, cantidad a pedir y costo estimado. Lo voy a copiar acá para tenerlo cerquita. Me pide artículo, cantidad a pedir y costo estimado. Como esto va a ser una línea de texto, es parecido a lo que hacemos cuando escribimos los CSV. Voy a preparar la línea y voy a decir que en esa línea van 3 campos. Entonces los represento con llaves. Voy a poner 3 campos. Estos campos no me piden ninguna separación en particular, así que puedo dejar un espacio en blanco, o puedo poner un tabulador, o puedo no poner nada, ¿no? Puedo poner una coma si quiero, no me lo dice. Así que simplemente que haga un archivo de texto. Lo que sí debo hacer es colocar un /n al final, porque recuerden que si no, no se van formando las líneas en el archivo, si no se agregan automáticamente. Y luego acá hago .format y voy especificando los campos que deben ocupar el lugar de cada par de llaves. El primero
es el artículo, ¿sí? No me dice si el código o el nombre, podrían ser las dos cosas, voy a optar por el nombre, entonces el primer campo va a ser B sub I, punto, nombre, simplemente para controlarlo. Podría poner las dos cosas. El segundo es la cantidad a pedir. ¿Cuál sería la cantidad a pedir? Si yo tengo un stock actual y un stock ideal, o sea, lo que ahora tengo y lo que debería tener, ¿cuánto debo pedir? Debo pedir lo necesario para llegar al stock ideal, ¿sí? O sea, ¿qué es? Ideal menos actual. La cantidad a pedir, la voy a calcular aquí arriba para que no quede tan amontonada, es la diferencia entre el stock ideal y el actual. Entonces voy a hacer ideal menos actual. Y ahí voy a saber lo que me falta pedir. Entonces esa es la cantidad. Y por último, el costo estimado. ¿Cuál va a ser el costo que yo voy a tener que pagar? La cantidad que compro multiplicada por el precio. Entonces es la cantidad multiplicada por el precio. Lo pueden hacer acá mismo o lo pueden calcular acá arriba. Yo lo voy a dejar acá calculado para que quede más visible. Cantidad por B sub I punto precio. Precio. Entonces esta es la cantidad y este es el costo. Es práctico hacer esto con format porque nos evitamos las conversiones, poner STR, todo eso no hace falta porque ya de eso se encarga el format. Entonces nosotros simplemente escribimos acá la línea, cerramos y el archivo queda grabado. Voy a probar esto para terminar. Vamos a poner la opción de pedido directamente y dice el archivo pedido TXT fue grabado. Bueno, veamos en el listado, para después comprobar con el archivo. El stock actual es 12, el ideal es 6, este no va a pedir. Acá, el agua oxigenada, por ejemplo, tiene que aparecer, porque tiene 2 contra 14. O sea, el agua oxigenada debería pedir 12. Miren, voy a hacer una captura de la pantalla acá. Con esto terminamos. Hago una captura acá de la pantalla y vamos a salir del sistema. Salimos del sistema y acá está el archivo del pedido. Entonces lo puedo ver acá mismo. El pedido se armó con estos datos. Agua oxigenada pidió 12. A ver, de 2 hasta 14 son 12. De amoxidal pidió 9. Vamos, salteó todos los demás. Fíjense, el alcohol no había que pedirlo. Esperen que tengo el lápiz en... Tengo el lápiz ahí está. Tengo el lápiz raro. Bien, ahora. El alcohol no había que pedirlo, digamos, este había que pedirlo.